Estados Unidos está fracasando en su operación psicológica contra Venezuela. ¿Por qué? Vamos a hilar los hechos. Esta fase de la operación inició el 6 de octubre cuando Donald Trump anunció que pasaría de los ataques del Mar Caribe, donde han bombardeado más de 15 lanchas, ajusticiando a más de 60 personas, a acciones de tierra para combatir supuestamente a los narcoterroristas venezolanos que atentan contra la salud del pueblo estadounidense. Algo muy contradictorio y paradójico, porque trata de defender a los que él mismo humilló al publicar en sus redes sociales un avión de guerra creado con inteligencia artificial lanzándole excrementos sobre la marcha No King, donde millones de estadounidenses salieron a protestar en su contra. Esto sin contar que jamás han combatido el cartel de los gringos ni sus estructuras internas. Luego, el Miami Herald el 16 de octubre publicó que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, habían negociado la cabeza del presidente Nicolás Maduro para una transición que fue desmentida y calificada como ridícula por el mandatario venezolano. Ese mismo medio que ya había mentido publicó el 31 de octubre que el ataque de Estados Unidos era inminente a objetivos militares. Pero un día antes, The Wall Street Journal introdujo la matriz de la posible agresión, que fue desmentido a casi 20 horas después por el mismísimo Donald Trump. ¿Qué hizo el pueblo de Venezuela? Ni se inmutó y mucho menos la Fuerza Armada. Los fanáticos del béisbol colmaron los estadios. El país vive la fiesta del pueblo y la Navidad está adelantada. ¿Y dónde sí surtió efecto la operación psicológica? En la población de Trinidad y Tobago, que salieron como locos a hacer compras nerviosas, mientras su gobierno sigue prestando su territorio para que el Comando Sur desarrolle sus supuestos ejercicios militares que jamás se dieron y fueron solo la fachada de Estados Unidos para acercar más sus medios de guerra a las costas venezolanas. Mientras en Venezuela se instaló el primer encuentro de parlamentarios y parlamentarias del Gran Caribe por la paz. Trinidad y Tobago, el portaaviones de Estados Unidos. Pongamos el punto en la I. Se estrecharon las manos para unirse en ofensiva parlamentaria por la paz de Latinoamérica y el Caribe. Así fueron recibidos los diputados y diputadas de 13 países para dibujar con los venezolanos una agenda común que permita frenar la guerra que quiere imponer Estados Unidos en la región. Y mientras esto ocurría en la Asamblea Nacional de Venezuela, la realidad y la música derrotaba lo que corría como pólvora en las redes sociales. Un supuesto e inminente ataque de Estados Unidos que fue difundido primero a las 7 de la noche del 30 de octubre por el periódico The Wall Street Journal, titulado Estados Unidos planea atacar objetivos militares venezolanos utilizados para el narcotráfico. 12 horas después, a las 7 de la mañana del 31 de octubre, le tocó el turno al también periódico estadounidense Miami Herald y tituló Estados Unidos se prepara para atacar objetivos militares en Venezuela en una escalada contra el régimen de Maduro. La narrativa cambió de planea al verbo atacar. En medio del clima, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, junto al comandante estratégico operacional, posteó esta foto. Una sonrisa lo decía todo. El relato falso se caía a pedazos. Estamos en Venezuela, un país maravilloso, donde ahí reina la paz, la tranquilidad, la confianza del pueblo. O sea, en mi país hubiese estado todo esto lleno de ejército, de tanquetas en la calle. Aquí no siente uno que haya miedo. O sea, si quieren sembrar miedo, aquí no hay miedo. Se instaló el encuentro de parlamentarios y parlamentarias del Gran Caribe por la Paz y comenzaron las deliberaciones. Que de esta reunión de Caracas salga una sola voz y salga una sola acción. La acción que nos conduzca a preservar la paz, el futuro, la independencia, la soberanía y la prosperidad de nuestros países. Pero la guerra invisible seguía. La operación psicológica estaba en marcha. Corrían las horas y los parlamentarios batallaban con sus voces firmes, denunciando precisamente la agresión de Estados Unidos en todos los frentes. Militar y la mediática la vivían en directo. El gobierno norteamericano
fundamenta su agresión política, psicológica y militar contra Venezuela en la falsedad y la mentira. A la unidad. Los diputados del Caribe hablaron y duro. Estaban unidos y muy distantes de la actitud de Trinidad y Tobago que permitió los ejercicios militares del Comando Sur en sus costas, reforzando la amenaza de Washington. Esto debe terminar. Los rumores cada vez eran más fuertes, hasta que el mismísimo Donald Trump lo desmintió. Hay informes de que está considerando ataques dentro de Venezuela, ¿es cierto? ¿Tomó una decisión al respecto? No, no es cierto. Marcos Rubio, secretario de Estado, reclamó al Miami Herald que sus fuentes lo engañaron para publicar una historia falsa. Pero curiosamente, el Comando Sur, incluso luego que Trump desmontó el ataque, posteó un video titulando "Letales y listas", y se observan a los militares preparados para una acción. El miedo que querían causar en Venezuela no lo lograron, se revirtió. Las compras nerviosas se reportaron, sí, pero en Trinidad y Tobago, desde el 29 de octubre, antes que comenzara la operación mediática, hasta el 31, al punto que el gobierno tuvo que emitir un comunicado llamando a la calma, al igual que la Asociación de Supermercados. Paralelamente, en Venezuela, los diputados seguían el debate, esta vez con el presidente Nicolás Maduro, quien los recibió en el Palacio Presidencial. Nada de nervios. Firme, Venezuela no cederá un ápice, dijo. Y la verdad es que Venezuela es inocente. Y todo lo que se está haciendo contra Venezuela es para justificar una guerra, un cambio de régimen y robarnos la inmensa riqueza petrolera, que es la principal reserva petrolera y la cuarta reserva de gas del mundo. Los diputados latinoamericanos y caribeños se llevan una tarea: defender la verdad de Venezuela, que es la paz de la región. El domingo 26 de octubre, día que Estados Unidos anunció que comenzarían los ejercicios militares, que por cierto jamás se dieron en Trinidad y Tobago, país que queda a pocas millas náuticas de las costas venezolanas, el gobierno de Venezuela denunció una operación de falsa bandera donde pretendían crear una causa belli como pretexto para atacar al país con la excusa de combatir supuestamente el narcotráfico. Pero el fondo del asunto es otro: el petróleo, y sacar de su área de influencia, según ellos, a China y a Rusia. El pasado domingo 26 de octubre, Venezuela denunció a través de un comunicado oficial que el gobierno de Trinidad y Tobago está colaborando estrechamente con la CIA. Además, informó sobre la detención de un grupo de mercenarios vinculados a la agencia de inteligencia estadounidense, quienes estaban orquestando una operación de falsa bandera para convencer a la opinión pública que Venezuela los agredió y así poder justificar una guerra. Este plan tendría el objetivo de simular una agresión militar contra el destructor estadounidense USS Gravely, que se encontraba a tan solo 14 kilómetros de las costas venezolanas. Es una vieja táctica utilizada por Washington, como pasó el 4 de agosto de 1964 con el falso ataque al destructor estadounidense USS Maddox en el Golfo de Tonkin. En 2005, sorprendentemente, la propia Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos confesó en aquella fecha nunca fueron agredidos por patrulleros vietnamitas. Todo fue un plan para justificar la invasión contra el país asiático. Ante esta amenaza de Estados Unidos y Trinidad y Tobago, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo un llamado pacífico. El camino es la paz. El camino es la hermandad entre nuestros pueblos, es la cooperación. Pero la primera ministra de Trinidad y Tobago decidió convertir el territorio de este hermano país en un portaaviones de los Estados Unidos, en una colonia militar de los Estados Unidos, para prestarse al plan guerrerista contra Venezuela, y es una guerra por el petróleo y por el gas. Así que bueno, ha sido el único punto que ha tratado hoy esta directiva. Sin embargo, Trinidad y Tobago negó la acusación de Venezuela e informó que la presencia de Estados Unidos en su territorio no pone en riesgo la seguridad y estabilidad del Mar Caribe y Latinoamérica, demostrando así su apoyo a la Casa Blanca.
porque ese silencio de la primera ministra de Trinidad y Tobago en materia internacional, incluso en materia jurídica, en materia hasta de psicología, representa la aquiescencia. Eso quiere decir que si ella no está desmintiendo los señalamientos públicos que ha hecho el gobierno de Venezuela, está aceptando con ese silencio el contenido de la denuncia venezolana. El lunes 27 de octubre, la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso la suspensión inmediata de todos los acuerdos gasíferos con Trinidad y Tobago, una propuesta que aceptó inmediatamente el presidente Nicolás Maduro como respuesta a la agresión de Trinidad y Tobago. Este quiebre paraliza el acuerdo de cooperación energética y pone en vilo el futuro del yacimiento transfronterizo Dragón, un campo de gas natural que está entre Venezuela y Trinidad y Tobago y que contiene alrededor de 120 millones de metros cúbicos de gas. Venezuela suspendió un acuerdo energético y gasífero con Trinidad y Tobago, clave en el campo Dragón, alegando que la nación caribeña ha traicionado la cooperación bilateral al permitir el ingreso de buques de guerra estadounidenses y ofrecer su territorio como una base de operación guerrerista de los Estados Unidos para agredir pueblos hermanos. Y en consecuencia entren en suspensión todos los acuerdos gasíferos que mantiene Venezuela con Trinidad y Tobago, un país hermano, vecino, con sólidos lazos históricos entre nuestras repúblicas, con sólidos lazos de amistad entre nuestros pueblos, pero que la nueva primera ministra de este país ha decidido plegarse a la agenda guerrerista de los Estados Unidos para agredir a un pueblo hermano del Caribe, para agredir a Venezuela, para agredir a Colombia, para agredir a Sudamérica, de una manera realmente sorprendente. En respuesta a la denuncia de la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro aprueba de manera contundente la suspensión del acuerdo bilateral gasífico de Caracas con Puerto España. Pero ante la amenaza de la primera ministra de convertir a Trinidad y Tobago en el portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela, contra Sudamérica, queda una sola alternativa. Yo he leído este informe, he aprobado la medida cautelar de suspensión inmediata de todos los efectos del acuerdo energético y de todo lo convenido en esa materia. La Asamblea Nacional de Venezuela ha validado la respuesta, aprobando el pasado martes 28 de octubre la propuesta del Ministerio de Hidrocarburos. Es inaceptable mantener un acuerdo que favorece a Trinidad y Tobago si Trinidad y Tobago se ha convertido en un agente de la agresión contra Venezuela. No lo vamos a permitir. Con las dos manos apoyamos este acuerdo. Es un asunto de dignidad para Venezuela que seres tan deleznables como este sean declarados como personas no gratas. Es un asunto de respeto que el presidente Nicolás Maduro haya denunciado ese acuerdo energético. Y el tiempo dirá si necesitabas o no necesitabas el gas venezolano cuando el ratón llegue. Trinidad y Tobago es considerado un país exportador de gas en el Caribe. Sin embargo, sus pozos ya no abastecen la demanda actual. Para que sus fábricas y plantas no se paren y no provoquen un desastre en su economía, necesitan gas urgente, por lo que Venezuela, de manera solidaria con el proyecto Dragón, les inyectaba cientos de millones de pies cúbicos de gas a las plantas trinitenses, asegurando la continuidad operativa y la competitividad internacional del país. Ahora, solamente el sector gasífero ha oscilado y está oscilando entre un 20 y un 30% de aporte al Producto Interno Bruto de Trinidad y Tobago.
De manera que la afectación va a ser sentida. Hay que agregarle a esto que eso tiene un impacto en términos de empleo y que definitivamente Trinidad y Tobago ha agotado sus reservas de gas, reservas gasíferas, y ese proyecto, digamos, que estaba manejándose con Venezuela y además con la empresa europea Shell, bueno, estaba trabajando sobre más de 120.000 millones de pies cúbicos de gas. De manera que el potencial que hay ahí para el aparato ya instalado en Trinidad, especialmente en materia de licuefacción y derivados, es realmente notorio, es importante. La decisión de Venezuela de suspender el acuerdo gasífero bilateral se ha revelado como el golpe económico letal para Trinidad y Tobago, dejando al descubierto la vergonzosa sumisión del gobierno de Kamala Persad-Bissessar a Estados Unidos. La acción de la primera ministra hará perder a Trinidad y Tobago más de $2.000 millones al año. El gas venezolano es crucial para compensar el déficit de suministro en las plantas de GLN y petroquímica de Trinidad. Era además el salvavidas para el sector energético trinitense, pero la primera ministra prefirió aliarse con la administración Trump que velar por la economía de su nación. Eso dice la oposición de ese país. La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamala Persad-Bissessar, ha quedado sola. Le dio una estocada a la unidad del CARICOM, que ha denunciado el desproporcionado despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe sin el consentimiento de las naciones caribeñas y el asesinato de pescadores, incluyendo trinitenses, como si Washington fuese un tribunal de inquisición o Dios en la tierra para tomarse la justicia en sus manos, sin pruebas y sin un proceso judicial, violando el derecho internacional y los derechos humanos. Desde Trinidad y Tobago incluso se han viralizado canciones sumándose a la decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela de declarar persona no grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago. Ante la agresión de Trinidad y Tobago a la paz de la región, la Asamblea Nacional de Venezuela etiquetó como persona non grata a la primera ministra Kamala Persad-Bissessar, acusándola de andar conspirando y de tener un rol hostil en la región, especialmente por su respaldo a las operaciones navales de Estados Unidos en el Caribe contra el supuesto narcotráfico. Honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de acuerdo para declarar persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamala Persad-Bissessar, así como para respaldar de manera unánime la denuncia que hiciera del acuerdo energético entre Trinidad y Tobago y la República Bolivariana de Venezuela. El día de ayer, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobado por unanimidad. Se declara como persona no grata a esta señora. Pero la primera ministra declaró ante la agencia de noticia AFP que el nombre del responsable de esa operación es el presidente Trump, comandante de esos buques de guerra. Así expuso la imagen del mandatario estadounidense como el autor de la agresión. Igualmente, la primera ministra de Trinidad y Tobago atacó a la comunidad del Caribe CARICOM, tachándolos de ser un socio poco confiable tras acusarlos de haber tomado partido a favor de Venezuela.
En medio de la presencia de destructores estadounidenses en el sur del Mar Caribe, la Conferencia Episcopal de las Antillas, AEC, ha levantado la voz con un mensaje contundente de paz donde le implora a los involucrados que desactiven la militarización y mantengan en el Caribe, como siempre ha sido, una verdadera zona de paz. ¿Y qué han hecho estos primeros ministros, líderes del Caribe? Levantar la voz por los pueblos del Caribe. Así que le agradezco a todos los primeros ministros y ex primeros ministros del Caribe. Le agradezco a la Conferencia Episcopal de las Antillas, a la Conferencia Episcopal del Caribe, sus pronunciamientos contra las amenazas militares, las amenazas de guerra contra Venezuela, contra Colombia, contra todo el Caribe, que han hecho públicamente con valentía. En medio de la escalada y amenaza militar de Estados Unidos contra Venezuela, países de la región han activado su escudo diplomático para defender el Caribe como zona de paz, como lo decretó la CELAC, la Comunidad Latinoamericana y Caribeña. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, que también ha sido amenazado por su homólogo Donald Trump, ha condenado, como el resto de los mandatarios, la ejecución extrajudicial de pescadores en el Caribe, igual que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Apuesta al diálogo como solución a esta escalada militar. China también ha sido contundente al cuestionar las acciones bélicas de Estados Unidos, que no tienen fundamento y se basan en falsas narrativas para procurar un cambio de régimen. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha criticado públicamente la estrategia de mano dura de la administración Trump en el Caribe y acusó al mandatario de amenazar la paz de la región. En su mensaje, se solidarizó con los pueblos del Caribe. Pido a la humanidad en este momento la solidaridad máxima con los pueblos del Caribe, que el mar Caribe, el que trajo huracanes de libertad, sea un espacio de paz. El presidente de Brasil, Lula da Silva, se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en plena gira por Asia. Aprovechó la ocasión para poner sobre la mesa la paz en el Caribe y evitar una agresión contra Venezuela. Para esto, apostó al diálogo directo entre las partes. Aquilo que precisava o Brasil ajudar na relação com a Venezuela. Contei para ele, inclusive, o grupo dos amigos que nós criamos em 2003. Eu tinha apenas 15 dias de mandato. 15 dias de mandato, quando eu estava em Quito, na posse do presidente, sabe, do Equador, e o Chávez estava com um problema com os Estados Unidos, eu propus a criação de um grupo de amigos, criamos um grupo de amigos e conseguimos garantir que houvesse um referendo, sabe, tranquilo na Venezuela. Eu disse para ele que, sabe, nós estamos à disposição para ajudar e queria que ele levasse em conta de que nós somos uma zona de paz. Es importante resaltar que no solo los vecinos de Venezuela andan preocupados, también China ha levantado la voz para exigir que frenen la amenaza militar en el Caribe. La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, se ha pronunciado contra Washington. 中方反对任何违反联合国宪章宗旨和原则、侵犯别国主权安全的行为。 我们反对在国际关系中使用或威胁使用武力，反对外部势力以任何借口干涉委内瑞拉内政。希望美方多做有利于拉美和加勒比地区和平与安全的事情。No hay justificación moral, ética ni legal para el despliegue militar que están haciendo en esta zona del planeta, que ha sido histórico y tradicionalmente una zona de paz, con las únicas excepciones en los periodos coloniales, cuando las otras potencias europeas lo tomaron como botín de guerra. Y el llamado es simplemente a la sindéresis, a la reflexión y a reivindicar la diplomacia de paz, que no solamente es un valor caribeño, sino un valor latino-caribeño y mucho más allá, es un valor universal. La narrativa que Estados Unidos le ha vendido al mundo es que Venezuela es un narcoestado y un estado fallido, que supuestamente está sumido en una crisis que exige intervención militar para frenar el tráfico de drogas y restaurar la democracia.
Esta no es una cruzada contra los carteles, es una operación a gran escala, metódica y violenta para apoderarse de las primeras reservas de crudo extrapesado del mundo y la cuarta de gas. Estados Unidos mueve su teatro de operaciones, el teatro de guerra al Caribe, para presionar a Rusia y China y marcar su influencia en lo que consideran su patio trasero, tal y como lo establece su doctrina Monroe. El juego es cínico y se orquesta a punta de sanciones, bloqueo financiero y una intensa guerra mediática. Las amenazas continúan. Donald Trump declaró nuevamente que Nicolás Maduro tiene sus días contados, como si decidiera por los venezolanos que están dibujando la democracia, que quieren con la participación de las comunidades en el desarrollo de su destino. Lo que sí es cierto es que esta estrategia de lograr la paz con garrote es absurda y las campañas psicológicas siguen fracasando. El pueblo de Venezuela está dando lecciones de dignidad. Pusimos el punto en la I.